Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mexlibo. Hoy tenemos una entrega de esas que te cambian por completo la perspectiva de las cosas. Nos acompaña alguien que vivió en las sombras de la historia del narcotráfico en México. Un hombre que durante años fue la sombra de una de las leyendas más grandes y enigmáticas del país. Por razones de seguridad, lo llamaremos El Sombra. Bienvenido. ¿Cómo estás y cómo decides dar este paso de hablar hoy con nosotros? ¿Qué tal? Buenas tardes a ti y a toda la gente que escucha Mexlibo. Mira, la verdad es que decidirme a estar aquí no fue fácil. Para nada. Cuando pasas tantos años de tu vida mirando por encima del hombro, cuidándote de cada sombra, de cada camioneta que frena un poco más lento de lo normal frente a tu casa, el miedo se te mete en los huesos y ya nunca se te sale. Pero decidí hablar, porque ya estoy cansado, ¿sabes? Estoy cansado de cargar con este fantasma y también porque veo a muchos plebes, a muchos muchachos jóvenes hoy en día, que se tragan completito ese cuento de los corridos bélicos, esa fantasía de que la vida del narco es pura gloria, camionetotas, mujeres y dinero a manos llenas. Yo estuve ahí, en el mero corazón de la sierra, cuidando al que alguna vez llamaron el narco de narcos, a don Rafael Caro Quintero, durante casi toda su última etapa de prófugo, después de que lo soltaron en 2013. Y déjame decirte algo, ahí arriba no hay gloria. Lo que hay es frío, es lodo, es una paranoia que te carcome el cerebro día y noche, y una soledad tan cabrona que te vuelve loco. Yo nací en un ranchito cerca de Badiraguato, Sinaloa. Ahí no tienes muchas opciones. O te mueres de hambre cultivando maíz que no vale nada, o te metes a la siembra de la verde o de la goma, o te vas para el otro lado si es que logras cruzar. Yo me metí al ejército cuando cumplí los 18. Quería una vida diferente, disciplina, aprender a usar las armas bien. Duré ahí unos 4 años. Aprendí tácticas, supervivencia, manejo de armas de alto poder. Pero la paga era una miseria, y la corrupción adentro me dio asco. Cuando salí de la milicia, regresé a mi tierra y fue mi tío, un viejo que ya le trabajaba a la gente de la sierra desde los tiempos de la Federación de Guadalajara, quien me vio y me dijo: «Oye, tú tienes entrenamiento, sabes moverte, eres callado y lo más importante, eres de la familia, eres de confianza». En este negocio, la confianza vale más que el oro, más que cualquier fajo de billetes. Me llevó a una reunión en una huerta de limones a las afueras de Culiacán. Yo pensaba que iba a conocer a algún lugarteniente de nivel medio. Pero cuando vi las camionetas blindadas, el despliegue de seguridad tan discreto pero letal, y a los viejos de sombrero que estaban ahí sentados, me di cuenta de que esto era otra cosa. Ahí me hicieron las primeras preguntas. Querían saber si era capaz de dar la vida por un patrón, si sabía guardar un secreto hasta la tumba. Yo ocupaba el dinero. Mi madre estaba enferma. Necesitábamos medicinas, pagar deudas. Dije que sí, que yo le entraba a lo que fuera. Lo que nunca imaginé es a quién terminaría cuidando apenas unos meses después, cuando el viejo don Rafa salió de la cárcel por ese error técnico de los jueces en 2013 y se esfumó en el aire antes de que los gringos pudieran reaccionar. ¿Cómo fue ese momento exacto en el que te enteras de que vas a cuidar a Rafael Caro Quintero? Uf, hermano, se me heló la sangre. Mira, era agosto de 2013. Todo el país estaba hecho un polvorín con la noticia de que un tribunal federal había ordenado la liberación de Caro Quintero después de 28 años de estar encerrado por el caso del agente de la DEA, Kiki Camarena. Los gringos estaban que no los calentaba ni el sol, furiosos, exigiendo que lo recapturaran inmediatamente. A mí me mandaron llamar de urgencia a una casa de seguridad en Zapopan, Jalisco.
Llegué y la tensión se podía cortar con un cuchillo. Mi tío estaba ahí, junto con otros 3 hombres mayores, de esos de la vieja escuela que visten de bota y sombrero, muy serios. Nada de la parafernalia de los jóvenes de ahora con ropa de marca y cadenas de oro. Uno de ellos me miró directo a los ojos y me dijo: «El señor ya está afuera, pero todo el gobierno, la DEA, la Marina y hasta los mismos contras lo van a cazar. Necesitamos un equipo de absoluta confianza. Hombres que no hablen, que no tengan redes sociales, que no tengan vicios y que sepan cómo moverse en el cerro sin dejar rastro. Tú vas a ser parte del anillo de seguridad más cercano. Si abres la boca, no solo te mueres tú, se muere toda tu descendencia». En ese momento sentí un vacío en el estómago, pero ya no había marcha atrás. Acepté. 2 días después, nos trasladaron en la madrugada, esquivando retenes, metiéndonos por caminos de terracería que solo los locales conocen, subiendo y subiendo hacia el Triángulo Dorado, esa zona mítica entre Sinaloa, Durango y Chihuahua. Llegamos a un rancho perdido en las faldas de la Sierra de Badiraguato, un lugar cubierto de pinos, donde la neblina baja tanto que no ves a 3 metros de distancia. Ahí estaba él. Cuando lo vi por primera vez, no se parecía en nada a las fotos viejas de los 80 donde salía con el pelo negro y esponjado, con esa mirada desafiante. No, vi a un hombre de 61 años, muy delgado, pálido por las casi 3 décadas de encierro, con el pelo completamente canoso y una mirada cansada, pero que todavía conservaba un brillo de autoridad impresionante. Llevaba una chamarra de mezclilla vieja, unos pantalones de mezclilla sencillos y unas botas de trabajo gastadas. Estaba sentado junto a una mesa de madera rústica, tomando un café negro de olla. Mi tío se acercó con mucho respeto. Se quitó el sombrero y le dijo: «Patrón, aquí está el muchacho del que le hablé. Es de la familia, exmilitar, sabe de armas y es de toda confianza». Don Rafa levantó la cabeza, me miró fijamente durante lo que parecieron horas. Dio un sorbo a su café y con esa voz ronca, pausada, me dijo: «Bienvenido, plebe. Aquí vas a pasar frío, vas a comer tierra y vas a aprender a ser invisible. Si estás de acuerdo con eso, quédate. Si no, vete ahorita que puedes, porque una vez que camines conmigo, ya no hay regreso». Se me puso la piel de gallina. Le dije: «Estoy para servirle, patrón». A partir de ese segundo, me convertí en su sombra. Increíble. ¿Y cómo empezó esa rutina de vivir huyendo desde el primer día? La gente se imagina que un capo de esa talla, con los miles de millones de dólares que se decía que tenía guardados o invertidos, vive en un palacio subterráneo con lujos extravagantes. ¡Qué gran mentira! Desde el primer día, mi vida se convirtió en una lección de supervivencia extrema. Don Rafa sabía perfectamente que la tecnología era su peor enemiga. Él tenía un pavor tremendo a los satélites, a los drones y a las intervenciones telefónicas. Su primera regla de oro, la que nunca se rompía bajo ninguna circunstancia, era: cero tecnología. Ninguno de nosotros, los de su anillo de seguridad inmediato, podíamos portar teléfonos celulares, ni radios de frecuencia comercial, ni relojes inteligentes, nada que emitiera una señal que pudiera ser rastreada por la DEA o la Marina Mexicana. 3. Si necesitábamos comunicarnos con el mundo exterior, usábamos un sistema de mensajeros que llamábamos recaditos. Eran papeles escritos a mano, doblados al mínimo, que un puntero o un chofer llevaba a pie o a caballo hasta un punto específico de la Sierra Baja, donde otro muchacho los recogía y los llevaba a la ciudad para hacer llamadas desde cabinas públicas o teléfonos desechables que se destruían inmediatamente después de usarse.
Vivíamos en jacales de madera muy sencillos, construidos a propósito bajo la sombra de pinos gigantescos, para que las cámaras térmicas de los satélites o los aviones espías no pudieran detectar el calor de los techos de lámina o el humo de las cocinas. 3. Muchas veces dormíamos sobre mantas en el suelo de tierra, con el fusil de asalto pegado al pecho, listos para correr en cualquier momento. El frío en la sierra de Sinaloa durante el invierno te cala hasta los huesos. A veces la temperatura bajaba a varios grados bajo cero. Caía aguanieve. Y nosotros no podíamos encender fogatas de noche para no revelar nuestra posición por el humo o el resplandor. Teníamos que aguantar el frío abrazados a nuestras cobijas, temblando en el silencio de la noche, escuchando el viento chocar contra los árboles y esperando que no sonara la clave de alerta en los radios de onda corta que usaba el anillo exterior de vigilancia. El menú diario era de lo más sencillo: frijoles de la olla, tortillas de maíz que hacían las señoras de los ranchos cercanos que nos eran leales, queso fresco de cabray de vez en cuando. Si las cosas estaban tranquilas, mataban un chivo para hacer barbacoa. Don Rafa era un hombre de gustos muy sencillos en la comida. Le encantaba el café de olla muy cargado y las tortillas de harina recién hechas con un poco de sal. A veces, mientras comíamos, se quedaba mirando al vacío y decía: «Miren, plebes, la libertad no se compra con todo el dinero del mundo. Yo estuve 28 años comiendo rancho en la prisión, anhelando el olor de la sierra, el olor de la tierra mojada. Ahora estoy aquí, libre bajo este cielo, pero viviendo como un animal acorralado. Valor en su juventud, valor en andar sin miedo, porque una vez que entras a este corral, las puertas se cierran para siempre». Esas palabras se me quedaron grabadas en la mente, porque venían de un hombre que lo había tenido todo y que ahora no podía ni siquiera dormir una noche completa sin el temor de despertar con un fusil de la Marina apuntándole a la cabeza. ¿Cómo estaba organizado ese sistema de seguridad para mantenerlo a salvo tantos años? Era un mecanismo de relojería suiza, hermano, pero adaptado a la geografía tan cabrona de la Sierra de Sinaloa y Chihuahua. El sistema se dividía en 3 anillos de seguridad muy bien definidos. 3. El primer anillo, el más lejano, estaba compuesto por los punteros o halcones. Eran muchachos de las mismas comunidades de la sierra, gente del pueblo que conocía cada piedra, cada vereda, cada árbol de su zona. Ellos estaban apostados en puntos estratégicos, en las cumbres de los cerros más altos, en las entradas de los caminos de terracería, camuflados como campesinos, pastores de cabras o leñadores. Tenían radios de onda corta que operaban en frecuencias muy específicas, que cambiábamos todos los días, usando códigos numéricos. Si una patrulla militar, un convoy de la Marina o una camioneta extraña entraba a la zona, el reporte corría como pólvora de cerro en cerro. Podíamos saber que venía el gobierno hasta con 3 o 4 horas de anticipación. 3. El segundo anillo estaba conformado por células móviles de reacción rápida. Eran grupos de unos 10 o 15 hombres jóvenes, fuertemente armados con fusiles AK-47, AR-15, lanzagranadas y equipo táctico militar. Ellos patrullaban las veredas intermedias a bordo de cuatrimotos y camionetas todoterreno modificadas. Su misión no era pelear a muerte contra el ejército, sino hacer labores de distracción, retrasar el avance de las fuerzas federales mediante bloqueos o escaramuzas rápidas para darnos tiempo a nosotros de mover al viejo por las rutas de escape preestablecidas. 3. Y luego estábamos nosotros, el tercer anillo, el círculo íntimo. Éramos un grupo muy reducido, nunca más de 5 o 6 personas, que estábamos pegados a Don Rafa las 24 horas del día. Nosotros no usábamos camionetas ni hacíamos ruido.
Nos movíamos exclusivamente a pie o en mulas por los caminos más empinados y difíciles de la sierra, donde ni siquiera las cuatrimotos podían pasar. Nuestro único objetivo era proteger la integridad física del patrón, cargarlo si era necesario debido a sus problemas de salud, y meterlo en las cuevas o refugios naturales que ya teníamos preparados en los acantilados más profundos. Teníamos un mapa mental de la sierra que ningún GPS del mundo podría replicar. Sabíamos qué cueva tenía salida al otro lado del cerro, qué arroyo podíamos seguir para que los perros rastreadores de la Marina perdieran el rastro, y qué familias en qué rancherías nos darían cobijo sin hacer preguntas. Don Rafa confiaba plenamente en este sistema porque decía que la tecnología falla. Los aparatos se quedan sin batería o se descomponen. Pero la lealtad y el instinto humano de la gente del cerro nunca fallan. Y tuvo razón durante casi 10 años, porque a pesar de los operativos masivos de la Marina y la DEA, siempre lográbamos ir un paso adelante de ellos, dejándolos con las manos vacías y las fogatas todavía calientes en los campamentos que acabábamos de abandonar. ¡Qué locura! ¿Me puedes contar sobre alguna vez que hayan estado realmente cerca de atraparlo mientras tú estabas ahí? Claro que sí, hubo varias. Pero hay una en particular que todavía me hace despertar sudando frío en las noches. Fue a mediados de 2018, en una zona muy alta y boscosa cerca del límite entre Sinaloa y Durango, un paraje que llaman Babánica. Habíamos estado ahí unas 2 semanas, un récord de tiempo para nosotros en un solo lugar. Porque don Rafa andaba muy achacoso de su problema de la próstata y le costaba mucho trabajo caminar largas distancias. 3. El clima estaba espantoso. Era temporada de lluvias intensas. El cielo estaba encapotado y caían unas tormentas que convertían los caminos en ríos de lodo. Pensamos que por el mal clima el gobierno no se iba a arriesgar a meter helicópteros en la Sierra Alta, así que bajamos un poco la guardia. Nos refugiamos en una cabaña de madera rústica que pertenecía a un aserradero abandonado. Serían como las 3 de la mañana. Yo estaba de guardia en el porche de la cabaña, cubriéndome del frío con una manta gruesa y sosteniendo mi fusil, cuando de repente la radio de onda corta que teníamos empezó a emitir un zumbido estático muy raro, seguido de 3 golpes secos al micrófono. Ese era nuestro código de máxima alerta. Significaba que el anillo exterior había sido neutralizado o que el enemigo estaba encima. Al mismo tiempo, empecé a escuchar un sonido muy sordo, como un latido constante que hacía vibrar las láminas de la cabaña. No era el viento, eran las hélices de los helicópteros Black Hawk de la Marina, que venían volando a ras de los pinos, con las luces apagadas y usando visores nocturnos de última generación. En ese momento se me subió la adrenalina al 1000%. Corrí al cuarto del viejo, abrí la puerta de un golpe y le grité: «Patrón, patrón, levántese ya. Tenemos el gobierno encima, ya están aquí». Don Rafa se levantó de un salto con una agilidad que no parecía de su edad. No se inmutó. No gritó, mantuvo una calma impresionante. Se puso sus guaraches de 3 puntadas, agarró una chamarra impermeable, metió su pistola Colt .38 Super, con cachas de oro en la cintura, y me dijo con voz firme: «Vámonos, plebe, por el barranco del diablo. No dejen nada que les sirva». Salimos corriendo de la cabaña bajo una lluvia torrencial. El lodo nos llegaba a media pantorrilla. En menos de 5 minutos empezamos a escuchar los primeros disparos y las ráfagas de ametralladora minigun desde los helicópteros que iluminaban la noche con balas trazadoras de color rojo. El grupo de reacción rápida del segundo anillo había entrado en combate en la loma de enfrente para darnos tiempo de escapar. Era un infierno de ruido. Truenos de la tormenta, detonaciones de armas de fuego y el rugido de los motores de aviación sobre nuestras cabezas.
El terreno era sumamente peligroso, una bajada casi vertical, llena de rocas resbalosas y vegetación espinosa. Don Rafa se resbaló y cayó de rodillas, golpeándose fuertemente. Mi compañero y yo lo levantamos de las axilas. El viejo respiraba con mucha dificultad. Se quejaba del dolor en su pierna, pero nos decía: «Sigan, no se paren. Si me atrapan aquí me van a refundir en una celda gringa. Prefiero morir en el cerro». Lo cargamos prácticamente a cuestas durante más de 2 kilómetros por el fondo de un arroyo crecido, para que el agua borrara nuestras huellas y enfriara nuestros cuerpos, evitando que las cámaras térmicas desde el aire nos detectaran. Nos metimos debajo de un enorme bloque de piedra que formaba una especie de cueva natural, cubierta por una densa cortina de raíces y arbustos silvestres. Nos quedamos ahí parados, con el agua helada del arroyo dándonos a la altura de la cintura, aguantando la respiración. Podíamos ver el resplandor de las luces de búsqueda de los helicópteros pasando a través de las ramas, iluminando la lluvia. Estuvimos en esa posición exacta, sin mover un solo músculo, sin hablar, temblando de hipotermia, durante casi 14 horas. Escuchábamos las voces de los marinos buscando en el cerro, los ladridos de sus perros, los gritos de coordinación por sus radios. En un momento dado, un grupo de marinos pasó a escasos 10 metros de nuestra posición. Podía ver sus uniformes camuflados pixelados y sus cascos tácticos a través de las hojas. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que ellos lo iban a escuchar. Don Rafa tenía la mano puesta sobre su Colt, mirándome con una señal de silencio en los labios. Estaba dispuesto a pegarse un tiro antes de dejarse agarrar vivo. Afortunadamente, la lluvia tan intensa hizo que los perros perdieran el rastro en el agua del arroyo y el operativo finalmente se retiró hacia la tarde del día siguiente. Cuando por fin pudimos salir de ahí, estábamos entumecidos, con los pies deshechos por la humedad, pero vivos. Ese día entendí que la vida de Rafael Caro Quintero pendía de un hilo sumamente delgado, y la mía también. ¡Qué tensión! Oye, ¿y cómo era él en su trato diario? ¿Hablaba de su pasado, de los años 80, de Kiki Camarena? Mira, la mayor parte del tiempo don Rafa era un hombre muy reservado, de pocas palabras. Pasaba horas mirando al vacío, tallando figuras de madera con una navajita o simplemente contemplando el paisaje de la sierra. Pero a veces, durante esas noches largas y frías en las que el silencio de la montaña se volvía ensordecedor, y después de tomarse un par de tequilas, que era lo único que consumía muy de vez en cuando, le daba por la nostalgia y empezaba a platicar. Nos contaba historias de su juventud en Badiraguato, de cómo empezó desde abajo, huérfano de padre a los 13 años, teniendo que sacar adelante a sus hermanos cultivando la tierra. Nos hablaba de los años dorados en Guadalajara, en los 80, cuando eran los amos y señores del país, cuando el dinero fluía en cantidades tan ridículas que ya no sabían qué hacer con él ni dónde guardarlo. Se reía acordándose de las fiestas que duraban semanas, de los artistas famosos que iban a cantarles de manera privada, de las caravanas de carros de lujo que se paseaban por las avenidas de Guadalajara sin que nadie les dijera nada, porque toda la policía, desde el agente de tránsito hasta los comandantes de la Dirección Federal de Seguridad, estaban en su nómina. Pero cuando salía el tema de Enrique Kiki Camarena, el agente de la DEA, asesinado en 1985, el ambiente en el jacal se ponía sumamente denso, pesado. Don Rafa cambiaba el semblante por completo. Sus ojos se entrecerraban y se le marcaba la mandíbula de la rabia. Él siempre nos sostuvo, mirándonos a los ojos, que él no había dado la orden de matar a Camarena. Nos decía: «Miren, plebes, ese fue el peor error de todos. Pero yo no lo quería muerto. A mí me metieron en un callejón sin salida. Había mucha gente de la alta política metida en ese ajo,
gente del gobierno mexicano y de otras agencias que tenían miedo de lo que ese gringo andaba descubriendo sobre los campos de cultivo, como el Rancho Búfalo y los tratos de apoyo a la contra nicaragüense. Cuando las cosas se salieron de control en esa casa de la calle Lope de Vega, a mí me usaron como el chivo expiatorio perfecto para calmar la furia de Washington. Me sacrificaron los mismos políticos que antes me recibían el dinero con una sonrisa y me daban palmadas en la espalda. Se quejaba amargamente de la traición de la que se sentía objeto. Decía que él ya había pagado su deuda con creces, pasando casi 30 años tras las rejas, los mejores años de su vida, perdiendo a su familia, su juventud, su salud. Sentía un resentimiento enorme hacia el gobierno de Estados Unidos y hacia la DEA, porque decía que eran implacables, que no tenían clemencia y que lo querían ver muerto en una prisión de máxima seguridad en su territorio solo por una cuestión de orgullo político y venganza institucional. A veces se le salían las lágrimas de impotencia y nos decía: «Yo ya no soy el narco de narcos, muchachos. Yo solo soy un viejo cansado que quiere que lo dejen en paz, sembrar sus plantitas, ver crecer a sus nietos y morir tranquilo en la tierra que me vio nacer. Pero ellos no van a parar hasta verme en un cajón o detrás de una reja gringa». Era un contraste muy cabrón ver a esta leyenda viviente. Al hombre que alguna vez desafió al imperio más poderoso del mundo ofreciendo pagar la deuda externa de México a cambio de su libertad. Reducido a la melancolía, a la queja constante de un anciano enfermo que se sentía traicionado por todos los que alguna vez se dijeron sus amigos. Es increíble pensar en ese contraste. Y dime, ¿cómo se financiaba durante esos años de prófugo? ¿Seguía metido en el negocio de la droga o vivía de lo que le quedaba? Esa es una pregunta que mucha gente se hace, hermano. La verdad es que don Rafa nunca dejó de ser respetado en el mundo del narcotráfico. Pero su rol ya no era el de un operador activo que controlara rutas, cargamentos o laboratorios de manera directa. Él ya no tenía la infraestructura, ni la capacidad logística para mover toneladas de mercancía, como lo hacen las nuevas facciones del cártel de Sinaloa, como la gente del Mayo Zambada o los hijos del Chapo Guzmán, los llamados Chapitos. Su principal fuente de sustento y de protección provenía del enorme respeto y la deuda de gratitud que la vieja escuela del narco tenía hacia él. Don Ismael el Mayo Zambada, en particular, siempre le tuvo una consideración y un respeto inmensos. El Mayo le mandaba apoyos económicos constantes, le proveía de vehículos, de armas, y hasta nos enviaba provisiones de comida, ropa y medicamentos hasta los puntos más remotos de la sierra. Era una especie de pensión de retiro de por vida por haber sido uno de los fundadores del negocio en México, por haber aguantado el encierro sin delatar a sus socios de aquellos años. Además, don Rafa seguía teniendo algunos ingresos indirectos. Mucha gente de la sierra, productores locales de marihuana y goma de opio, acudían a él para pedirle consejo, para que sirviera como árbitro o mediador en disputas territoriales o problemas familiares entre diferentes clanes de la sierra. En esas comunidades, la palabra de don Rafael era la ley máxima. Su veredicto se respetaba sin chistar. Por esa labor de mediación, los productores le pagaban un porcentaje de sus ganancias o le regalaban parte de sus cosechas, las cuales luego se vendían a través de intermediarios para generar flujo de efectivo, para pagar nuestros sueldos y comprar suministros. También tenía algunas propiedades rurales, ranchos y tierras que estaban a nombre de prestanombres de absoluta confianza, que le generaban algunas ganancias lícitas. Pero déjame decirte que el dinero que manejábamos no se usaba para lujos. Todo se iba en mantener el costoso aparato de seguridad, pagar la red de punteros que eran cientos de familias a las que había que darles una ayuda mensual para que vigilaran los caminos, y comprar medicamentos muy caros que el viejo necesitaba para su próstata,
sus problemas cardíacos y sus dolores en la espalda. Vivir huyendo en la sierra es sumamente caro. Cada movimiento, cada cambio de ubicación, requería comprar camionetas nuevas que se usaban una sola vez y luego se abandonaban o se vendían baratas para no dejar rastro. Pagar a los choferes. Comprar víveres en diferentes tiendas para no levantar sospechas por compras masivas. Así que sí, había dinero. Veíamos fajos de billetes de $100 pasar por nuestras manos frecuentemente. Pero todo ese dinero se quemaba inmediatamente en la hoguera de la supervivencia cotidiana. No había acumulación de riqueza, solo un gasto constante para poder respirar un día más en libertad. Entiendo perfectamente. ¿Y cómo era la relación de él con las nuevas generaciones, como los chapitos? ¿Había tensiones por el territorio? Esa era una de sus mayores preocupaciones y dolores de cabeza en los últimos años, hermano. Las cosas en el mundo del narco cambiaron drásticamente desde los 80. En la época de Don Rafa, había códigos. Se respetaba a las familias, a las mujeres, a la palabra empeñada. Los capos de la vieja escuela eran hombres de negocios que buscaban el menor ruido posible, que ayudaban a las comunidades y evitaban a toda costa la violencia innecesaria contra la población civil. Hoy en día, los jóvenes, las nuevas generaciones como los chapitos y otros grupos más violentos, crecieron con videojuegos, con redes sociales, consumiendo su propia droga, y no tienen ningún respeto por la vida humana, ni códigos de ética, ni lealtad a la palabra One. Para ellos, Don Rafa era visto como una reliquia del pasado, una figura de respeto a la que saludaban con sumisión si se lo topaban en el cerro. Pero por debajo de la mesa lo veían como un estorbo para sus planes de control absoluto del territorio. En la zona norte de Sinaloa, cerca de Chua y los límites con Chihuahua, se generaron muchas tensiones. Hubo facciones que intentaron usar el nombre de Don Rafael para justificar sus propias guerras territoriales, creando el mito del llamado Cártel de Caborca, diciendo que el viejo estaba peleando activamente contra la gente de los hijos del Chapo por el control de las rutas de Sonora. Don Rafa se ponía furioso cuando escuchaba esas noticias en las pocas ocasiones que podíamos sintonizar un radio de noticias o cuando le traían periódicos viejos de la ciudad. Se agarraba la cabeza con las manos y decía: ¿qué mentiras están inventando estos muchachos? Yo ya no tengo hombres para hacer guerras, yo no quiero plazas, yo no quiero broncas con nadie. Lo único que quiero es que me dejen morir en paz en mi tierra. Pero estos plebes sin cerebro usan mi nombre para matarse entre ellos y para echarme encima al gobierno de nuevo. Había un temor constante de que alguna de estas facciones jóvenes, buscando ganarse el favor del gobierno gringo o eliminar una sombra del pasado que les estorbaba, decidiera vender la ubicación de Don Rafa. El viejo sabía perfectamente que la lealtad de la juventud actual se compra y se vende al mejor postor por un puñado de dólares o un coche deportivo de lujo. Por eso, en los últimos 2 años, antes de su captura en 2022, limitamos al mínimo los contactos con cualquier intermediario que tuviera relación con los grupos activos de Sinaloa. Nos aislamos casi por completo en las zonas más inhóspitas de Shoah, confiando únicamente en la gente de mayor edad del cerro, los que todavía recordaban quién era Don Rafael Caro Quintero y lo que representaba para la historia de la región. ¿Y cómo fue el declive físico y mental de Don Rafael en esos últimos meses antes de su captura en Chua? Fue algo muy triste de ver, hermano. Muy doloroso para los que estábamos cerca de él. El tiempo no perdona a nadie, y menos cuando vives bajo una presión psicológica tan brutal durante tantos años consecutivos. A partir de 2021, la salud del patrón empezó a deteriorarse a pasos agigantados. Su problema de próstata empeoró muchísimo. Tenía dolores constantes, dificultades muy graves para orinar, que a veces lo hacían gritar de dolor por las noches,
y su corazón ya empezaba a fallarle. Se cansaba muchísimo al dar unos cuantos pasos cuesta arriba, 3. Ya no podía montar a caballo o en mula, porque el movimiento le causaba un dolor insoportable en la columna. Teníamos que llevarlo casi arrastrando o improvisar literas de madera con mantas para cargarlo entre 4 por los senderos empinados. Su mente también empezó a jugarle malas pasadas. La paranoia, que siempre había estado presente, se convirtió en una obsesión delirante. Ya no confiaba casi en nadie, ni siquiera en nosotros, que habíamos arriesgado la vida por él en múltiples ocasiones. A veces despertaba a mitad de la noche, asustado, gritando que escuchaba pisadas en el techo o que veía luces de linternas en el bosque, cuando afuera solo había oscuridad y el sonido de la lluvia. Nos hacía cambiar de campamento cada 2 o 3 días, lo cual era una tortura física tremenda para él y para nosotros. Porque mover a un anciano tan enfermo en medio del fango de la Sierra Alta era casi imposible. Empezó a descuidar las reglas básicas de seguridad que él mismo había impuesto. A veces, por la desesperación del dolor, nos ordenaba traer médicos de la ciudad sin cumplir con los protocolos de vendarles los ojos o de tenerlos en cuarentena de seguridad para asegurarnos de que no tuvieran rastreadores en sus pertenencias. Su círculo de protección también se fue reduciendo de manera alarmante. Muchos de los viejos guardias de confianza murieron por enfermedades. Otros fueron detenidos por el gobierno en operativos periféricos. Y algunos simplemente se cansaron de vivir como animales en el cerro, sin ver a sus familias, arriesgando la vida por una paga que ya no justificaba el peligro constante. Fuimos quedando muy pocos a su lado. El viejo se sentía cada vez más solo, abandonado por el mundo exterior. Una figura del pasado que ya no encajaba en el presente violento y caótico del México actual. Recuerdo que un par de semanas antes de su captura, se quedó mirando un atardecer sobre las montañas de Shua y me dijo con una voz llena de cansancio y resignación: «Sombra, ya me siento muy cansado. Las piernas ya no me responden, el cuerpo me duele todo el tiempo. A veces pienso que sería mejor que vinieran ya por mí, para poder dormir en una cama limpia, aunque sea de cemento, y comer caliente todos los días, sin tener que correr bajo la lluvia. Ya viví lo que tenía que vivir. El cerro ya no me quiere aquí». Esas palabras me dolieron en el alma, porque me di cuenta de que el gigante de la sierra ya se había rendido por dentro. Ya no tenía esa chispa de supervivencia que lo mantuvo libre por tantas décadas. Qué impactante relato. Llegamos al momento de su captura en julio de 2022. ¿Cómo sucedió todo desde tu perspectiva? ¿Dónde estabas tú ese día? Mira, es algo que todavía me pesa mucho en la conciencia. Pero al mismo tiempo sé que fue el destino el que me salvó de estar hoy encerrado en una prisión federal o muerto. 2 días antes de ese fatídico 15th of July of 2022, el estado de salud de don Rafa era crítico. Tenía una fiebre altísima. Tiritaba de frío a pesar de estar cubierto con varias cobijas gruesas y apenas podía pasar bocado de comida. Teníamos un miedo terrible de que se nos fuera a morir ahí mismo en el jacal, en medio de la nada. Yo me ofrecí a bajar a la ciudad de Los Mochis para conseguir los medicamentos específicos que un doctor nos había recetado en una lista manuscrita. Unos fármacos especiales para controlar la infección de la próstata y estabilizarle la presión arterial. Tomé un vehículo sencillo, un carro de los que pasan desapercibidos en la zona urbana, y bajé con mucho cuidado, esquivando los puntos habituales de revisión. Logré comprar las medicinas en varias farmacias diferentes para no llamar la atención. Ya de regreso, cuando iba subiendo de nuevo hacia la zona de Shuak, en la madrugada del día 15, empecé a notar un movimiento militar fuera de lo común. Había camionetas de la Marina pasando a alta velocidad hacia la Sierra Alta.
camiones de transporte de tropas y, lo que más me preocupó, helicópteros de combate volando muy bajo siguiendo la ruta de los caminos de terracería. Intenté comunicarme por medio del canal secundario de radio con los muchachos de la zona de vigilancia intermedia, pero nadie respondía. Había un silencio sepulcral en la frecuencia, lo cual era la peor señal posible. Avancé con mucha precaución hasta llegar a un punto donde el camino de terracería principal estaba completamente bloqueado por un retén de la Marina. Tenían vehículos blindados ligeros y marinos fuertemente armados, deteniendo a todo el que intentara pasar o bajar de la zona. Tuve que dar la vuelta de inmediato, meterme por una brecha secundaria, abandonar el carro entre los matorrales y subir a pie por el cerro para intentar llegar a nuestra ubicación. Después de unas horas de caminar a marchas forzadas por veredas secundarias, me topé con uno de los punteros de la zona baja que venía bajando casi corriendo, pálido del susto. Me agarró de los hombros y me dijo temblando: «Sombra, ya valió todo. Ya agarraron al viejo. Entraron con todo, helicópteros de la Marina por todos lados. Bajaron marinos del cielo en medio del pueblo de San Simón, 3-4. Dicen que un perro de búsqueda de la Marina lo encontró escondido entre los matorrales a las afueras del rancho, 4. El viejo ya no pudo correr. Estaba demasiado débil. En ese instante sentí que el mundo se me caía encima. Todo el esfuerzo de tantos años, todas las huidas bajo la lluvia, el frío, el hambre, las noches sin dormir. Todo se había acabado en unos cuantos minutos. Decidí no avanzar más hacia la cabaña, porque sabía que la zona estaría plagada de fuerzas especiales buscando a los guardias sobrevivientes. Me quedé escondido en una cueva pequeña durante todo el día, viendo pasar los helicópteros de la Marina que se llevaban al patrón de regreso a la Ciudad de México. Después nos enteramos por las noticias de la televisión de que un perro pastor belga de la Marina, una hembra llamada Max, fue la que localizó a don Rafa escondido bajo unos matorrales secos muy cerca de la cabaña donde se refugiaba Fur. El viejo no opuso resistencia. Cuando los marinos lo rodearon, él simplemente levantó las manos de manera tranquila, se identificó sin mentiras y les pidió que le dieran agua porque tenía mucha sed. Se lo llevaron con mucho respeto, sin golpearlo ni humillarlo, reconociendo el peso de la figura que tenían enfrente. Para mí, ese fue el fin de una era, de la última leyenda de la vieja escuela del narcotráfico mexicano. Qué historia tan impresionante. ¿Y qué pasó contigo después de ese día? ¿Cómo ha sido tu vida desde que detuvieron a don Rafael? Mi vida se convirtió en un infierno de paranoia y soledad, aún peor que el que vivía cuando andaba con el viejo en la sierra, hermano. El día de la captura, cuando me di cuenta de que todo había terminado, lo primero que hice fue deshacerme de mis armas de cargo. Enterré mi fusil de asalto y mi pistola en un punto de la Sierra Alta que solo yo conozco. Me quité el equipo táctico militar y me quedé únicamente con la ropa civil más sencilla que traía puesta. Caminé durante 2 días seguidos por la sierra, esquivando las carreteras principales y los pueblos grandes donde sabía que habría patrullajes de la Marina y de la policía, buscando a los miembros de la escolta de don Rafa. Llegué finalmente a una pequeña ranchería donde un familiar lejano me prestó un poco de dinero y ropa limpia. De ahí, me trasladé a una ciudad del centro del país, muy lejos de Sinaloa, usando un nombre falso y documentos que había logrado conseguir con anticipación por si las cosas salían mal. Desde entonces, he vivido como un fantasma. He cambiado de domicilio al menos 6 veces en los últimos años. Nunca me quedo en un solo lugar por más de unos cuantos meses porque empiezo a sentir que los vecinos me miran raro, que la gente de la tienda hace demasiadas preguntas o que las patrullas que pasan por la calle me están vigilando. Trabajo en empleos informales, en la construcción, en talleres mecánicos, ganando el salario mínimo,
a pesar de que tengo una cantidad respetable de dinero en efectivo, que logré ahorrar de los años que trabajé cuidando al patrón. Pero ese dinero es maldito. No lo puedo usar para comprar carros, ni casas, ni abrir negocios, porque el sistema bancario y las autoridades detectan de inmediato cualquier movimiento inusual de efectivo que no tenga una procedencia lícita comprobable. No tengo redes sociales. No hablo con mis viejos amigos de la sierra. Corté toda comunicación con mi familia directa para no ponerlos en peligro y para no dar pistas de mi ubicación si es que el gobierno tiene intervenidos sus teléfonos. El peso psicológico de haber sido el guardaespaldas de Rafael Caro Quintero es una losa gigante que cargo en la espalda todos los días de mi vida. Sé que la DEA y el gobierno mexicano siguen investigando el círculo cercano de Don Rafa, buscando nombres, cuentas, ubicaciones de dinero enterrado que el viejo pudiera haber dejado. Si me llegan a capturar, sé que me espera una condena de muchos años en una prisión federal de máxima seguridad o, peor aún, que alguna de las facciones rivales me encuentre primero pensando que sé dónde están escondidos los supuestos tesoros o las cuentas secretas del patrón. Vivo con el miedo constante de que un día toquen a mi puerta y que al abrir vea los cañones de los fusiles de las fuerzas especiales o la mirada fría de un sicario pagado para silenciarme. Es una existencia gris, solitaria, sin futuro, donde la única meta es lograr sobrevivir hasta el día siguiente. Es estremecedor escuchar cómo vives. Para cerrar, ¿qué mensaje le darías a la gente que nos escucha, en especial a los jóvenes que ven este estilo de vida como algo deseable? Me gustaría que toda la gente que escucha Mex Livo, especialmente los muchachos jóvenes que andan deslumbrados con la música de los corridos bélicos, las series de televisión sobre narcos y esa falsa cultura del dinero fácil, me escuchen con mucha atención. Mírenme a mí o escuchen mi historia. Yo tuve entrenamiento militar. Manejé las mejores armas del mundo. Estuve al lado del hombre más poderoso e influyente del narcotráfico en México durante años. Vi pasar millones de dólares por mis manos. ¿Y hoy dónde estoy? Estoy solo, escondido en un cuarto rentado de 3 por 3 metros, comiendo sopa instantánea, temblando cada vez que pasa una patrulla por la calle, sin poder abrazar a mi madre en su cumpleaños, sin poder tener una familia, una esposa, hijos que lleven mi apellido, viviendo bajo un nombre falso que no es el mío. En este negocio no hay finales felices, muchachos. Grábenselo bien en la cabeza. Solo hay 2 caminos reales e inevitables. Una tumba fría en el cementerio, muchas veces sin que nadie reclame tu cuerpo o en una fosa común, o una celda de cemento húmedo de 2 por 2 metros en una prisión de máxima seguridad, donde pasarás el resto de tus días viendo el sol a través de una reja oxidada, como le pasó a don Rafael. Esa fantasía que les venden en la televisión, de lujos, mujeres y respeto, es pura mentira comercial para vender discos y publicidad. La realidad del narco en el cerro es frío, es lodo, son piojos, es comer frijoles agrios, es ver cómo matan a tus amigos frente a ti y tener que dejarlos tirados en el barranco porque no hay tiempo de enterrarlos. Es la traición de tus propios compañeros que te venden por un puñado de billetes cuando las cosas se ponen difíciles. No arruinen sus vidas por una ilusión que dura muy poco y que se paga extremadamente caro. Estudien, trabajen en lo que sea lícito, aunque ganen poco, porque el sabor de comerse un taco con su propio sudor, con la frente en alto y pudiendo caminar de la mano de su novia por el parque sin miedo a que les metan un balazo en la cabeza, ese sabor no se compra con todos los miles de millones de dólares que don Rafael Caro Quintero tuvo alguna vez y que de nada le sirvieron para salvarse de la prisión. Valoren su libertad, valoren su vida, que es lo único real que tenemos. Sombra, muchísimas gracias por tu valentía para compartir esta historia con nosotros
y con toda la audiencia de Mexlibo. De verdad apreciamos mucho tus palabras y tu testimonio. Amigos de Mexlibo, esta ha sido una entrega muy especial, un relato crudo y real de lo que hay detrás de los mitos que muchas veces glorificamos. No olviden dejar sus comentarios, suscribirse al canal y compartir este video para que este mensaje llegue a más personas que lo necesitan escuchar. Nos vemos en el próximo episodio. Cuídense mucho y hasta la próxima.